Bienvenidos a nuestro podcast Edificándonos en la Fe. Importante que es el liderazgo bíblico versus liderazgo tóxico. Y es un tema muy importante porque aunque fue diseñado por Dios para edificar y guiar al cuerpo de Cristo, muchas veces el liderazgo cuando se desvía ha dañado a personas, a familias y a comunidades completas. Y hemos visto ejemplos de manipulación actualmente, control, abuso espiritual y también la formación de líderes que reproducen a otros líderes con estas mismas características. Y claramente nosotros no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a restaurar, a sanar y a imitar a Cristo. Y en este episodio, junto a nuestro pastor Rubén, queremos ayudarte a discernir entre el liderazgo bíblico y las señales que hay detrás de un liderazgo tóxico y cómo podemos nosotros volver como iglesia al modelo de Jesús, que tenía características principales, ¿cierto? Que él era siervo, era maestro, redentor y pastor. Bendiga, amados, les saludamos en el amor del Señor. Bienvenidos a este nuevo episodio. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Dios nos da junto a Daniela, Felipe y mi nieta que anda por ahí, la Sofi, colaborando, ayudando en todo. Damos gracias al Señor porque podemos salir al aire nuevamente. Hoy día en la mañana estuvimos haciendo algunas cosas, por ahí también tuvimos algunos inconvenientes, pero qué bueno que podemos estar acá y poder llevar bendición a través de este medio de comunicación tan importante. Así que Dios les bendiga, bienvenidos. Desde ya usted sabe que puede dejar sus comentarios, sus saludos e invitar a otros, ir compartiendo también esta transmisión para que otros puedan también disfrutar, puedan escuchar y puedan junto con nosotros ser edificados en nuestra fe. Así que Dios les bendiga mucho, bienvenido. Y como decía Daniela, sí, vamos a tocar un tema que es contingente, un tema actual, un tema que por cierto nunca ha pasado de moda, porque desde que se fundó la iglesia han aparecido falsos liderazgos, falsos líderes, falsos maestros, de los cuales incluso Pablo habla mucho de ellos y que también llama a que la iglesia aprende a discernir entre ese liderazgo. Y es lo que vamos a tratar de compartir el día de hoy. Esperamos que el programa de hoy no sea tan extenso como al principio, ¿verdad? Hay cosas que vamos a ir mejorando sin duda en el tiempo, pero está la idea, está la intención, el deseo de bendecir, de edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Recomendamos que si usted tiene una libreta de apuntes, tome apuntes, ¿verdad? Porque hay cosas que son importantes, recalcarlas y apuntarlas para que podamos también nosotros luego transmitir a otros esta enseñanza, ¿ya? La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, del discipulado intencional, de lo importante que es, ¿verdad?, que en la iglesia se discipule, se enseñe. Precisamente yo estuve la semana ministrando en una congregación donde nos invitaron a un aniversario y precisamente hablamos acerca de eso, de que el sermón, hay 4 cosas que en un culto no pueden faltar, que es, ¿verdad?, la adoración, que es, ¿verdad?, el amor de Dios en el corazón de los hermanos, que es la presencia del Señor y que es una buena palabra, un buen sermón, un sermón intencional que pueda bendecir a la iglesia. Así que tal como fue el tema del liderazgo, ¿verdad? Del discipulado intencional, hoy día queremos hablar también acerca del liderazgo, porque consideramos que es tan importante como el discipulado. Y este tema del liderazgo también es muy vasto, por supuesto, pero vamos a tratar de resumir hoy día para no hacer tan extenso el programa. Y nos vamos a enfocar en dar respuesta a algunas interrogantes, a dar algunos conceptos, guiar de alguna manera, enseñar a la iglesia, al creyente, a poder seleccionar, a poder buscar un liderazgo sano, un liderazgo bíblico, un liderazgo del Señor, que pueda bendecir su vida y también su familia si es que la tiene, porque detrás de uno a veces hay una familia. Y precisamente ese día que fui a ministrar me encontré con un hermano que estaba ahí entre la espada y la pared. No sabía qué hacer, porque encontraba que donde están pasando cosas, no hay una buena administración y estaba indeciso. Y dice que en la noche, un día, como cerca de las 12 de la noche, junto a su esposa acostado, le llegó una notificación que Daniela, mi hija, había compartido un sermón, un mensaje titulado En el lugar correcto.
y dice que eso los estremeció, los quebrantó, y ahí están orando, pidiendo a Dios dirección. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es el liderazgo bíblico, de saber dónde yo estoy, quién me está ministrando, quién me está enseñando, quién me está discipulando, quién está influenciando en mi vida y en mi familia. Como decía Daniela, hay un liderazgo que es tóxico y que lamentablemente se traspasa ese mal a los hermanos, y luego tenemos también hermanos tóxicos, es decir, con un evangelio totalmente tergiversado, no bíblico. Así que le pedimos que estén atentos, amén, que comparta ahí entonces este link, y que usted pueda también participar. Si tiene alguna pregunta, la hace, y como le digo, puede dejar saludo. Entonces lo primero que vamos a decir en cuanto a este tema, que existe una enorme diferencia entre el liderazgo secular y el liderazgo bíblico, ¿ya? El líder secular busca dinero, fama, reconocimiento, empoderarse, y para eso los capacitan y para eso también los preparan. Son movidos por la arrogancia, por la altivez, por la competencia, incluso competencia desleal, porque a ellos no les importa quién tengan que dejar de lado con tal de escalar. Pero el bíblico es totalmente distinto. Ahora, lo triste es que vemos en el liderazgo bíblico muchas veces rasgos y características de un liderazgo secular, donde no importa a quién tengo que votar, no importa si tengo que mentir, no importa si tengo que manipular, con tal de llegar y escalar dentro, ¿verdad?, de lo que es la obra de Dios. Entonces, hay una enorme diferencia entre el liderazgo bíblico y el liderazgo secular. Lo segundo, que un líder secular o un líder de este mundo puede nacer con ciertas capacidades para liderar. Hay niños que uno dice, oye, este niño sí que tiene capacidades, tiene un liderazgo innato. Se dice, ¿verdad?, que tiene ese liderazgo innato. Pero otros líderes, estamos hablando de los líderes seculares, nacen algunos con capacidades y otros se pueden formar con capacitación. Y de hecho hoy día hay coach y hay un montón, ¿verdad?, de formas, de métodos de alcanzar conocimiento. Hay libros para poder, ¿verdad?, llegar a ser un líder potencial en el mundo secular, en el mundo empresarial, etc. Pero el liderazgo bíblico, y es la pregunta que algunos se hacen, el liderazgo bíblico, el líder bíblico, ¿nace o se hace? y bueno, hay un debate también ahí. Porque el liderazgo bíblico o el líder bíblico no nace ni se hace. Es Dios quien lo forma. Es Dios quien lo forma. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Es que Dios lo forma. Y obvio, uno fortalece su liderazgo aprendiendo del Maestro, de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Como decía Daniela, siervo, porque Él vino como un siervo, ya, como un liderazgo, pero no un liderazgo débil, un liderazgo fuerte, pero mostró, ¿verdad?, lo que es realmente el servicio. En la Biblia entonces vemos a hombres llamados por Dios, ¿verdad?, como fue el mismo Moisés, ¿cierto? Lo formó Dios, pero Moisés a su vez formó a un Josué. Ahora, lo formó Moisés, pero también Dios luego, ¿verdad?, respaldó a Josué, y lo respaldó y lo envió y le dio también habilidades y capacidades. Entonces, como también Cristo formó a sus discípulos, ¿ya?, y los convirtió en líderes potenciales, pero Él los llamó. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo va a capacitar. Cuando Dios llama a alguien, sobre todo, ¿verdad?, como dice el libro de Hebreos, que nadie escoge para sí esta honra, sino que aquellos que son llamados por Dios, entonces, ¿verdad?, Dios los va a capacitar, Dios le va a dar la herramienta para que ese hombre, ¿verdad?, pueda ser un líder innato, un líder bíblico, un hombre que pueda transmitir el deseo y la voluntad de Dios al pueblo, ¿ya? Entonces ahí en Hebreos capítulo 5, si lo quiere anotar, está hablando del sacerdocio o del sumo sacerdote, que nadie podía postularse, y eso es importante, nadie podía postularse o hacer campaña, ¿verdad?, y menos el pueblo podía elegir a los sacerdotes. Quien elegía, quien realmente apartaba a los sacerdocios, al sacerdote, era Dios. Nadie más interfería. Aquí no era como son las campañas políticas, donde, ¿verdad?, se postula tal hermano, tal hermana y a ver si sale o no sale. No, aquí cuando se trata del sacerdocio, quien escogía, quien apartaba, quien señalaba, quien tenía que ocupar ese cargo de sumo sacerdote era única y exclusivamente Dios. Por eso el verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Lo mismo pasa entonces con los 5 ministerios de autoridad
¿verdad?, que están en Efesios capítulo 4. Dios los llama, Dios aparta al apóstol, al maestro, al profeta, al evangelista. Dios lo aparta, Dios lo llama. Y cuando Dios llama, Dios va a capacitar a esos hombres. Por último, hay que señalar que el liderazgo bíblico es formar líderes, pero líderes siervos, que eso es importantísimo, que es otra gran diferencia con el liderazgo secular, que hay mucha arrogancia, mucha altivez, y yo no veo a un gerente sirviendo, lavando los pies a los trabajadores. Por el contrario, son de cuello estirado, ¿cierto? Pero acá, cuando el Señor llama a alguien y lo forma como líder, es para que ese sea un líder siervo, no un líder dueño de fondo, no un líder, ¿verdad?, dueño de empresa, sino que un líder siervo. Eso es importante destacarlo, ¿ya? Como lo fue el propio Jesús, que fue el primero de los líderes siervos. Acompañado entonces, ¿verdad? Acompáñenos en este capítulo y continuemos, ¿verdad?, juntos aprendiendo, ¿verdad?, y siendo edificados en la fe, hermana Daniela. Y también invitamos a los hermanos que están conectados a que puedan dejar sus saludos, que puedan ir también compartiendo reflexiones acerca de del tema que estamos tratando el día de hoy. Si usted también ha tenido alguna experiencia con algún líder, ya sea un buen líder, porque también tenemos que recalcar que hay buenos pastores, siervos del Señor, buenos representantes de Cristo también acá en la tierra, y también hay líderes que son controladores, también hay líderes que han sido abusivos y que también han dañado mucho a la iglesia. Así que les invitamos a que usted pueda estar saludándonos, estar también dejando alguna pregunta o alguna inquietud y también colocando su experiencia. Y le vamos a recordar el objetivo de hoy. El objetivo del programa de hoy es ayudar a la audiencia a identificar las diferencias entre un liderazgo bíblico y el liderazgo tóxico o dañino para la salud espiritual del creyente, y todo siempre a la luz de las Escrituras, pero también a aportar con la experiencia de nuestro pastor para impulsar un liderazgo saludable y un liderazgo humilde como Cristo, un liderazgo transformador, porque eso es lo que necesitamos hoy dentro de las congregaciones. Amén, así es. Como decía Daniela, bueno, todo, por supuesto, a la luz de la Biblia, porque estamos hablando del liderazgo bíblico versus el liderazgo tóxico. Y 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3, dice así lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y ojo, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo creo que este es un versículo potente, profundo, pero también claro, de cuál debe ser el rol del líder cristiano, del líder bíblico, de aquel que ha sido llamado, ¿verdad?, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 4, de aquellos que han sido llamados y apartados por Dios a esta hermosa labor de cuidar, de apacentar la grey de Dios. Nos estamos refiriendo al pastorado principalmente, ¿ya?, que son los que tienen que cuidar los rebaños del Señor, que son los que tienen que apacentar, ¿verdad?, que tienen que proveer del alimento necesario para las ovejas, que tienen que cuidarla de todos los depredadores, de los lobos, tienen que cuidarla del engaño, ¿verdad?, de la apostasía, de un sinfín de cosas, y que tienen que proveerle también a las ovejas las herramientas necesarias para que ellas crezcan saludables y se multipliquen. Entonces, Pedro, que es el líder de la iglesia primitiva, quien fue llamado por Dios y señalado por Cristo como el líder, ¿verdad?, de aquel entonces, de ese grupo de discípulos, de apóstoles más tarde. Entonces, en su carta o una circular que él envía, les encomienda a todos los líderes, a todos los pastores, que cuiden, que alimenten a las ovejas de Cristo sin abusar de su cargo y menos creer que son los amos y señores de esas ovejas, más bien que sean ejemplo para los cristianos. Recuerde que Pedro dice: apacentad, cuidad, alimentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey es la iglesia, son los creyentes, son las ovejas. Dice, no como teniendo señorío. Y aquí hay una gran diferencia. Y aquí empezamos ya, ¿verdad?, a detectar el primer síntoma de un liderazgo tóxico. Porque hay muchos líderes que se adueñan, se empoderan de la congregación. A veces algunos dicen sin como dice por ahí,
sin maldad. Dicen, esta es mi iglesia. Claro. Y siempre hemos tratado de reparar ese mal concepto que a veces usamos. Porque la iglesia no es nuestra, es la iglesia del Señor. Por último, decir la iglesia que estoy ministrando, que estoy, ¿verdad?, cuidando, o donde el Señor me ha puesto a cargo. Pero la iglesia, como dice Pablo en el libro de los Hechos, es de Cristo, porque Él la compró y la ganó con su propia sangre. Entonces, aquí está el encargo del Señor a todos los líderes, que no tengamos señorío de los que están a nuestro cuidado, sino que debemos ser ejemplo. También hay otro pasaje bíblico que dice que tenemos que apacentar con amor, con paciencia, porque esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Yo no me puedo excusar en que las ovejas son rebeldes, entonces yo tengo que tener esta postura o este carácter, tengo que maltratarla para que comprendan. No es así, ¿ya? Entonces vamos a preguntar, hacer dentro de todo lo que vamos a exponer, hacer una pregunta. ¿Un pastor o líder famoso es siempre un buen líder? ¿Será así? Porque a veces decimos, no, es que si el hombre está prosperado, tiene una linda iglesia, una congregación grande, un templo enorme, es porque es un buen líder. Otra pregunta, ¿cómo sabemos si estamos siendo, ¿verdad?, formados como discípulos o estamos siendo manipulados? ¿Cómo sabe el creyente si ese supuesto buen líder le está enseñando de verdad o lo está manipulando para conseguir y alcanzar objetivos y logros para ellos mismos? Entonces, de eso se trata el programa de hoy, de edificar, de bendecir, de educar al cuerpo de Cristo que es la iglesia, y también de animar, de alentar a los pastores, hermana Daniela, a que hagan bien su trabajo. Sí. Que hagan bien su trabajo, porque algunos, lo dijimos, como no tuvieron un mentoreo, como no fueron discipulados, muchos crecieron por iniciativa propia. Y aunque tienen un buen corazón y tienen buenas intenciones, hay cosas que hay que mejorar, cosas que hay que arreglar, y hay que tener la suficiente humildad para reconocer que es así. Nosotros hemos tenido pastores a cargo que lamentablemente nunca quisieron entender eso, nunca tuvieron la humildad suficiente para decir, es verdad, somos inexpertos y necesitamos ser educados, ser mentoreados, ser enseñados, ser guiados, que se nos diga cómo hacer bien nuestro trabajo. Claro, no tenemos, o sea, ni los hermanos ni los pastores tienen la verdad absoluta, ¿cierto? Constantemente necesitamos ser equipados por la palabra, también por el Espíritu Santo que nos va enseñando cómo hacer las cosas, pero siempre, si uno ve la Biblia, el ejemplo de Pablo con Timoteo, siempre había un mentor, siempre había una persona a la que ellos poder recurrir para un consejo. Lo mismo que pasó con Moisés y Yetro, también siempre atendiendo a un consejo para poder reforzar estas cosas que muchas veces tampoco son expertos. O sea, no estamos para juzgar, como decía el pastor, estamos para edificar, pero es importante que la persona conozca cuáles son sus límites también. Apenas sí, en el liderazgo tiene que haber humildad y tiene que haber honestidad. Es decir, yo también sé hasta dónde puedo llegar, sé y conozco, ¿verdad?, hasta dónde llega también mi conocimiento, y a veces necesitamos de verdad orientación. Entonces, ¿un pastor o líder famoso es siempre un buen líder? La respuesta a esa pregunta es clara y es rotunda. La fama no es un indicativo de que esa persona sea un buen líder. Y le digo más, hay algunos, ¿verdad?, que son reconocidos, tienen fama, tienen popularidad, tienen megatemplo, pero ellos manejan la iglesia como una empresa. Así es. Y ese es su liderazgo tóxico. Si bien es cierto, aunque ellos no son malas personas ni maltratan a las ovejas, pero sí trabajan bajo un sistema de liderazgo secular y no bíblico. Pero también está lo otro, que sí son tóxicos, sí maltratan a las ovejas, se empoderan, se adueñan y mediante la intimidación someten a los hermanos. Y nadie se atreve a decir nada porque o los avergüenzan en público, ¿verdad? O lo gritan desde el púlpito. Exactamente. Bueno, hay una manipulación clara. Y entonces, la fama no es un indicativo de que un líder es un líder bíblico o es un buen líder, ¿ya? Hay que sacarse eso de la mente. La fama no es simbolismo de un buen liderazgo. Recuerde que la cizaña crece tanto más como el trigo, ¿ya? Pero sigue siendo cizaña. Entonces, a la primera
pregunta, la respuesta es no. La fama no es un indicativo de que la persona sea un buen líder. El modelo bíblico, ¿verdad? Muchos son famosos por su mal carácter incluso, o por su engaño, o por su manipulación. ¿A cuántos líderes conoce usted? ¿Cuántos pastores? Que uno sabe que son chantas, uno sabe que son manipuladores, uno sabe que ¿verdad? Están manipulando, están mal usando el evangelio. Incluso yo escucho a veces algunos predicadores para ver el contenido de sus sermones y uno dice, wow, empiezan bien, pero pronto empiezan a desviarse. Y como dijo Jesús, de la abundancia del corazón terminan hablando, que es todo gira en torno al dinero o al yoísmo. Son verdaderos coach los que están hoy día, ¿verdad?, en los altares. Y mientras, como decíamos la semana pasada, mientras tengan buenos dividendos, ellos van a seguir en lo mismo, porque están obteniendo mucha ganancia. ¿A costa de quién? A costa de las ovejas. Entonces, vamos a ver qué es el liderazgo bíblico de verdad. Porque yo me he encontrado con gente que está bajo un liderazgo tóxico y usted trata de hacerle entender que están mal y ellos defienden. Claro. Están tan engañados, cegados, que ellos defienden a estos líderes que son tóxicos. Entonces, tenemos que comenzar nosotros a saber qué es realmente el liderazgo bíblico y qué características debe tener un líder, un hombre de Dios, alguien que ha sido llamado por Dios. Insisto en esto, ¿por qué? Porque hay algunos que han sido llamados por el propio hombre, otros, ¿verdad?, por compadrastro, otros por monarquía, pero no hay un genuino llamado de Dios al liderazgo. Y es por eso que también hay tantas iglesias, ¿verdad?, que han sido reconocidas o famosas, no por lo bueno, por cosas malas, por escándalos, ¿ya? Aquí en Santiago, sobre todo, ya hemos sido testigos nosotros hace un tiempo atrás de algunas congregaciones que estaban en boga, estaban ahí en boca de todos los programas de televisión casi, ¿ya? Hablando malamente, dando un mal ejemplo, porque también tenemos que entender que hay un mal liderazgo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el liderazgo bíblico? Eso es importante, pastor, recalcar que hay líderes, que fue lo que se tocó en el tema de esa predicación, en el lugar correcto. Sí. Que hay hombres que fueron puestos por Dios, otros hombres que fueron puestos por los hombres y otros que fueron puestos por Dios pero se desviaron y terminaron en estas conductas que echan a perder, ¿cierto?, todo lo de Dios. Eso es importante recalcar porque hay una gran diferencia ahí. Por eso también vemos las características de líderes tóxicos en hombres que no fueron llamados por Dios, que tenían características de líder secular. Sí. Quizá era el que mandaba en el grupo, el que tiene buenas ideas. Y claro, puede llevar un grupo de gente, pero no bajo la percepción ni la mirada de Cristo, sino que bajo su influencia. Bueno, y va mucho más allá también. ¿Por qué? Porque hay algunos que están en el liderazgo y que nunca Dios los llamó, Dios nunca los puso. E incluso se invade el liderazgo pastoral. Hay algunos que son evangelistas. Exacto. Y se hacen pastores porque es la única manera de generar renta, de generar recursos y potenciar su llamado, su ministerio. Porque no quieren pagar el precio, y entonces mejor hacen, ¿verdad?, se convierten en pastor evangelista. Ahora escúcheme bien lo que le voy a decir. Un pastor puede tener dualidad de ministerio. Exacto. Puede ser pastor, puede ser maestro, puede ser evangelista, puede tener esos rasgos. Y yo reconozco que hay algunos así, que son pastores, son evangelistas y son maestros. Y bien, y sale a relucir lo que realmente son. ¿Por qué? Pero especialmente cuando hablamos del pastorado, estamos hablando de que el hombre que es llamado por Dios al pastorado, a cuidar de los rebaños de Dios, tiene que tener alma pastoral. Exacto. Porque si solamente tiene alma evangelística, va a descuidar muchas cosas que solamente alguien que tiene alma pastoral va a poder cubrir, ¿ya? Alma pastoral es como tener un corazón paterno que está cuidando, velando siempre de sus hijos, de sus ovejas. Por eso la Biblia dice que el líder, ¿verdad?, tiene que tener cuidado y tiene que mirar siempre por el estado, ser diligente y tener siempre, ¿verdad?, mirando y velando por el estado de las ovejas. ¿Ya? Entonces, ese es un punto importante, aclararlo, muy importante, ¿verdad?
Y como decía Daniela, claro, hay lamentablemente líderes que fueron llamados por y levantados por el hombre, y otros que tuvieron un llamado genuino de Dios, pero se echaron a perder. Y luego terminan tergiversando también y manipulando muchas cosas. Pero vamos a ver nosotros el liderazgo bíblico para que los hermanos que están en sintonía, hermana Daniela, puedan ir identificando. Y todos aquellos que van a llegar a una congregación o están en una congregación puedan observar también si su pastor tiene estos rasgos, esta característica de un hombre llamado por Dios. Y no esté usted frente a alguien que le está manipulando, que no le está enseñando, que no tiene un alma pastoral y por ende, por eso no se preocupa de ustedes, porque es imposible, ¿verdad?, que alguien que tenga alma pastoral no se preocupe por los hermanos o no busque la manera de saber el estado, la condición de cada uno de ellos. Amén. No es una excusa que la iglesia, la congregación es muy grande, porque para eso están los ministros, están los otros líderes que uno delega responsabilidades, pero para que estén ahí cuidando, como ocurrió en Hechos capítulo 6, cuando se llamó y se apartó a los diáconos, porque había mucha necesidad, porque la iglesia había crecido y se estaban descuidando de las viudas, los huérfanos, los pobres, y los apóstoles no podían atender esas cosas porque ellos estaban, ¿verdad?, para ministrar, para enseñar y tenían que dedicarse a la oración y a la palabra. Pero para eso estaban los diáconos, para introducirse en medio de la gente y conocer las necesidades, las realidades de las personas y llevar el informe entonces a los apóstoles, a los discípulos, porque es la manera en donde yo también muestro mi alma pastoral, mi preocupación por las ovejas. Entonces el liderazgo bíblico tiene algunas características, ¿ya? Un líder conforme a Cristo sirve, ¿verdad? Y no se sirve de la iglesia. Es como Cristo. Él vino a servir y no vino a ser servido. Él lo dijo, yo vine para servir y no solo para servir, para dar mi vida en sacrificio por los demás. Entonces un líder de verdad está para servir, no para servirse. Ahí aplicamos lo que dice Pedro, no para tener señorío, porque algunos, ¿verdad?, pastores, yo observo a veces, controlan. A veces un chispear de dedo o un gesto y los hermanos llegan a correr. Entonces, acá, ¿verdad?, la característica, si uno mira el liderazgo de Cristo, de Pedro, de Pablo, de los primeros líderes de la iglesia primitiva, un liderazgo de servicio. Pablo incluso dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo, Y se requiere que esos servidores sean hombres íntegros, verdaderos, ¿ya? El primer ejemplo, entonces, un liderazgo bíblico está para servir, no para servirse de la iglesia. Marcos capítulo 10, verso 43 al 45, para que lo apunte. En segundo lugar, un líder bíblico da ejemplo, no solo da órdenes, porque algunos que son muy buenos para dar órdenes, pero tienen un pésimo ejemplo, ¿ya? Pero el líder bíblico da ejemplo primero y no solo órdenes. Es decir, si hay que trabajar, ¿quién es el primero que está trabajando? El pastor. De acuerdo a 1 Pedro 5.3. En tercer lugar, forma a otros. No se aferra al poder. Hay pastores que no hacen discipulado, que no enseñan a otros por miedo de que se serruchen el piso. ¿Ya? Por miedo de que alguien más se meta, ¿verdad?, en el ministerio y pueda generar algún caos o pueda, ¿verdad?, arrancarse después con algún grupito de hermanos o incluso pueda apropiarse incluso hasta de las finanzas. ¿Ya? Sobre todo si hay buenos ingresos. Entonces, no se aferra al poder, va delegando, forma a otro. También un líder bíblico rinde cuentas, no se aísla. Y aquí entramos también en un detalle importante, hermana Daniela, porque con mi experiencia a lo largo de los años, yo he vivido en conferencias, en reuniones, ya sea en nuestro propio ministerio o antes donde servíamos, siempre nos preocupábamos de llevar informes, de presentarnos, de dar cuenta de nuestro trabajo. Pero me he dado cuenta yo que algunos pastores llegaban a conferencias y con nada, sin un informe, solamente a veces oral, verbal, es decir, no mostraban mayor interés en dar cuenta de cuál era su trabajo. Y esa es una irresponsabilidad, porque el líder bíblico tiene que estar también bajo sujeción y dar cuenta de su trabajo. Dar cuenta de lo que está haciendo, ¿ya? No aislarse. Por algunos pastores ojalá estuvieran solos con nadie. De hecho, vemos algunas situaciones como esa, de pastores que les gusta estar solos. Y eso es antibíblico. A no ser que tenga un grupo de pastores que esté con usted, claro, ¿verdad? Y puedan unos a otros ministrarse, uno a otro amonestarse, uno a otros velar
por el interés primero de la obra y también fortalecer el liderazgo, ¿ya? Otra característica de un líder bíblico, tiene carácter probado, no solo carisma, porque hay algunos que tienen mucho carisma, mucha personalidad, ¿verdad? Pero tienen poco carácter al momento de aplicar, por ejemplo, disciplina, tienen poco carácter al momento de soportar alguna situación que los pueda desequilibrar, ¿verdad? O los pueda incomodar, explotan con facilidad. Sí. Y no les importa absolutamente nada, total, son los dueños, son los amos del fondo, por lo tanto ningún peón, nadie inferior a él puede decirle algo, pero un buen líder tiene un carácter probado. Recuerden que Cristo trabajó con los apóstoles por un poco más de 3 años, pero estuvo todos los días con ellos, trabajó en su carácter. Recordemos a Pedro, cómo era de efusivo, cómo era de impulsivo, que eso le llevó a cometer errores. Pero luego vemos un Pedro totalmente con un carácter cambiado, transformado. Por lo tanto, también un hombre llamado por Dios, tiene que Dios trabajar en su carácter. Y una de las cosas que más cuesta notar cambios en un convertido es en el carácter. El carácter es lo más complejo. Pero cuando Dios llama, entonces Dios transforma, Dios equipa, ¿ya? Otro rasgo importante o característica de un líder bíblico es humilde. Es amable. Y aquí entramos también de nuevo en conflicto en comparación con un liderazgo tóxico. Porque el hombre de Dios, como dice la palabra, amén, Efesios capítulo 4, versículo 5, dice la palabra, dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, también dice Pablo en otra carta. Pero acá dice que debemos ser amables, debemos ser gentiles. Y la palabra gentileza también quiere decir debemos ser apacibles, debemos ser moderados, debemos ser pacientes. Entonces, un líder bíblico, como característica de su llamado, tiene que ser humilde y tiene que ser amable, afable con todos. Y aquí, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que hay algunos que les falta pulir parte de su carácter. No es que sean malos siervos, no es que sean malos pastores, pero tienen lamentablemente esas cosas que tienen que pulir y que tienen que mejorar. Porque tampoco estamos diciendo que aquel que carece de amabilidad o que le falta un poco más de humildad no sea de Dios o sea tóxico. No, pero sí hay algunos que no tienen nada, pero nada de humildad y menos de amabilidad. Es que a veces se confunde, encuentro yo, y hay líderes que piensan que el ser amable o ser cercano les puede restar autoridad, como que les baja del perfil. Entonces como que tratan de mantener esa distancia con la gente, como para decir, no, yo soy el líder y yo me impongo sobre el resto, quizás no con una mala intención, pero sí provoca una distancia. Entonces igual es importante que para los que son líderes, y no tan solo en el pastorado, sino que para los que lideramos también en otras áreas de la iglesia, como en mi caso, que estoy en el coro y en otras labores de la iglesia, es importante tener esa cercanía con las personas. Es algo que sí se va aprendiendo en el camino. Al principio uno a veces comete el error de ser muy rígido, pero el Señor, bueno, tiene que ir tratando en nosotros y tenemos que ir entendiendo que debemos imitar a Cristo, y Cristo jamás fue distante, todo lo contrario. Jesús era humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Era amable, él era gentil. Él se acercaba a la gente y la gente se acercaba a él por lo mismo, porque creaba ese nexo, creaba ese puente. Entonces Dios nos ayuda a nosotros, los siervos, los líderes, a ser amables, a ser afables con la gente. Otro rasgo, característica de un hombre de Dios, de un liderazgo bíblico, que el líder bíblico, el hombre que es llamado por Dios, no es contencioso. Y aquí la palabra contencioso, ¿verdad? Porque uno usa mucho, no es que hay que contender por la fe. Pero esa palabra contender significa que hay que presentar defensa. No dice que hay que gritar, no dice que hay que pelear. Mire, lo que dice la Biblia, yo le creo a la Biblia más que lo que puede decir cualquier hombre para justificar su mal carácter. Porque el líder bíblico tiene que tener un buen carácter. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser contencioso. O sea,
¿Qué más interpretación necesito yo? Ninguna. Está clarísimo. ¿Qué más? Yo creo que está claro, más que claro. Entonces, ¿por qué justificamos a líderes que son de mal carácter? En vez de decir, pastor, usted está mal, usted tiene que trabajar en esta área. Así como usted nos enseña, pastor, que hay que ser humilde, que hay que ser esforzado, que hay que ser constante, que hay que ser perseverante, que hay que estar en las reuniones, que hay que apoyar. Bueno, también nosotros como ovejas le pedimos, pastor, que usted trabaje esa área en su vida, el carácter, que no sea, ¿verdad?, contencioso. Mire, otras versiones dicen, el siervo del Señor no debe andar peleando. Sí. Entonces está más que claro. Debemos ser amables, aptos, dice, para con todos, para enseñar, sufrido, dice la Biblia. Entonces, bueno, la Biblia es la Biblia. Por eso estamos hablando de un liderazgo bíblico versus liderazgo tóxico. Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas, y describe de esa manera a un líder de verdad, un líder que está comprometido, que se la juega, que lucha por las ovejas. Más que buscar dividendos, más que sacar ventaja para sí, él cuida. Y me viene a la mente la imagen de David que siendo un muchacho cuidaba las ovejas de su padre y exponía, yo creo que ni siquiera su padre tenía idea de todos los peligros que corrió David, que se revelaron o se develaron cuando David enfrenta a Goliat. Dice David, le dice, no, si yo cuidando las ovejas de mi padre, yo peleé con el lobo, con el oso, con el león, peleé con fiera salvaje, y Dios me libró y Dios me va a librar de este gigante. Entonces vemos que David tenía un corazón pastoral, un corazón pastoral que de verdad, aunque nadie lo veía, porque un pastor común y corriente, si viene el lobo, si viene un animal feroz, dice, bueno, una oveja menos. Y a veces caemos en ese error. Sí. Bueno, si se va una oveja menos nomás. No sufrimos, no padecemos, no lloramos por esa oveja. Pero David no, por una oveja daba su vida. Por eso también David, cuando llegó al trono de Israel, Israel estaba dividido, Israel estaba fragmentado, pero David logró unir a todas las tribus y llevar bendición a su reinado. De hecho, después, en su reinado, comenzó a juntarse el dinero para la construcción del templo. Porque fue un buen rey, porque fue un buen líder, porque tenía esa alma pastoral. Entonces Dios también nos ayuda a nosotros, ¿ya? Entonces el líder bíblico alimenta, cría, consuela, corrige, protege, amonesta, advierte, está ahí, siempre preocupado entonces de lo mejor para sus ovejas. El pastor de la grey del Señor guía al dar ejemplo de piedad, de rectitud en su propia vida, porque tenemos que ser ejemplo, como dice Pedro, que en vez de enseñorearnos de la grey, seamos ejemplo para ellos. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo también para las ovejas, porque de esa manera los vamos a alentar y los vamos a animar a que nos imiten, como Pablo dijo, bueno, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿ya? El apóstol Pablo comprendió perfectamente esto, y Pablo entonces dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Podríamos nosotros los líderes de hoy decir, hermano, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? ¿Estamos imitando nosotros los líderes de verdad a Cristo o nos estamos enseñoreando de la grey? Quizás a veces, sin querer queriendo, sin mala intención, hemos caído en esa mala práctica de enseñorearnos de la grey, de creer que nos pertenecen, que son nuestros. Y no es así, no es así. Somos administradores de la grey de Dios. Entonces, el líder cristiano es aquel que sigue a Cristo e inspira a otros a seguirlo. Hay una pregunta, ¿está usted bajo este liderazgo bíblico o no? De acuerdo a estas características, su pastor, quien le dirige, ¿tiene estos rasgos? ¿Los tiene? Porque si no tiene ninguno de estos, entonces preocúpese. Pero si tiene más de alguno, obvio, como decía Daniela, hay cosas en las cuales Dios trabaja con nosotros. Se van aprendiendo. Hasta siempre. Siempre. Uno nunca deja de aprender, nunca deja de crecer en el Señor. Nadie puede decir, ya llegué a la estatura perfecta. Pablo dice que tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud. Pero yo creo que esa estatura la vamos a conseguir cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Entonces, su pastor o líder cumple con los requisitos mencionados y aún con los que Pablo exige en Timoteo, ¿verdad?, en su primera carta, y a Tito, donde habla acerca de todo lo que se demanda
a los diáconos, a los ancianos, a los obispos, esposos de una sola mujer, ¿verdad? No pendenciero, no dado al vino, no soberbio, no altivo, que tenga su casa en sujeción y así. Un sinfín de exigencias para el liderazgo, porque el ser líder, todo el mundo a lo mejor quiere ser líder porque ven en el liderazgo que el liderazgo tiene autoridad, que manda, que ordena, que distribuye, que está en el altar, que está en los lugares, ¿verdad?, para ser visto, y todo el mundo anhela ese liderazgo. Pero se olvidan de los requisitos. Y ahí está el gran error de la iglesia. Que la iglesia muchas veces mira a lo mejor el carisma de un hombre, pero no mira el fruto del Espíritu, o no mira si ese hombre cumple con los requisitos bíblicos para estar ocupando el liderazgo, ¿sí?, para estar ocupando el pastorado, sobre todo, que para mí en lo personal es uno de los lugares más delicados, porque se está tratando con muchas vidas. El evangelista va a un lugar, gana almas, ¿cierto? ¿Y las lleva a dónde? A un pastor, A un la pastor. iglesia, para formarlas. Para formar, para hacer de ellos discípulos. Entonces, el maestro está ¿para qué? Para enseñar, para enseñar. El profeta está para advertir. Pero ¿quién realmente es el que más invierte tiempo en las ovejas? ¿Quién realmente es el que va trabajando en el corazón de la oveja? Es el pastor. ¿Y a quién siguen las ovejas? Es al pastor. Por lo tanto, para mí, el pastorado es uno de los llamados ministerios más complejos, en donde se requiere que los hombres que están ahí cumplan los requisitos bíblicos. Por eso hemos llamado el liderazgo bíblico, porque así tiene que ser. El que está ocupando el cargo de pastor, y una vez le dije a un pastor que tenía dudas de su llamado, de su ministerio, que él tenía que ser honesto consigo mismo. Porque si él no ha sido llamado por Dios al pastorado, se está metiendo en serios problemas, porque vamos a tener que darle cuenta a Dios. Y si no lo hace bien, si daña a la gente, yo no quiero estar en el lugar de ese pastor. Claro. Y no me equivoqué, porque nos dimos cuenta que al paso del tiempo, él se apartó, incluso se descarrió, se apartó y soltó el pastorado. Qué bueno, porque hubiera sido más dañino que hubiera estado en el pastorado y luego, ¿verdad?, se hubiera apartado del Señor. Entonces nos damos cuenta que hay mucha gente que tiene buenas intenciones, sí, como decía Daniela, tiene cualidades, a veces tiene un liderazgo a veces innato, pero eso no significa que es un líder llamado por Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque esto no es por competencia o por habilidades humanas. Dijimos que un líder bíblico no nace, ni siquiera se forma, Dios lo llama, y luego de que Dios lo llama, Dios lo forma, Dios lo capacita, Dios lo habilita, porque las habilidades o competencias que pueda tener alguien en el mundo no son comparables a las competencias que hay que tener en el liderazgo bíblico. Entonces, Dios quiera que su pastor cumpla con estos requisitos y que sea un hombre de verdad llamado por el Señor. Un buen líder, y esto es importante, un buen líder forma buenos cristianos. Y un mal líder forma cristianos deformes. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra fórmula. Si hay un buen líder, van a haber buenos cristianos, una buena congregación, hombres, ¿verdad?, formados bien. Pero si hay un mal liderazgo, va a haber un cristianismo deforme, que es lo que estamos viendo lamentablemente y tristemente acá en nuestro país, bueno, y en todo el mundo. Cuando no hay un buen liderazgo, vemos cristianos deformes, que están con buenas intenciones, que incluso algunos son buenos cristianos, pero lamentablemente tienen malas costumbres, tienen un pésimo mal carácter. También estaba pensando yo que muchas veces, si bien es cierto, el llamado pastoral es una gran responsabilidad, y el pastor tiene la responsabilidad de estar preparado y estar preparándose constantemente para liderar. Pero también la iglesia es responsable a veces de generar estos líderes, porque conociendo un hermano que conoce las Escrituras y que considera los puntos que hablamos anteriormente, como la humildad, la paciencia, características de un buen líder, aún así endiosan a sus líderes, sabiendo ello y siendo testigos de mal carácter, de abuso espiritual,
de pastores conflictivos que muchas veces se escudan bajo el lema en defensa de la sana doctrina y justifican muchos de estos actos o también actos de inmoralidad y están ahí en sus iglesias apoyando a este liderazgo que le ha hecho daño a la iglesia, al testimonio de la iglesia, y están siendo parte, porque el pecado de la omisión se llama, sí, también es un pecado, o sea, nosotros no lo podemos pasar por alto. Entonces, muchas veces hemos sido testigos de cosas que suceden dentro de la iglesia del mismo liderazgo, y también como hermanos no somos capaces de decir, de denunciar, o de pedir cuenta de pronto sin tener miedo, porque muchas veces hay también hermanos que les da miedo acercarse a su pastor, les provoca terror y aunque tengan algo ahí, no son capaces de comentarlo, no son capaces de decir algo. Entonces igual una responsabilidad también de nosotros como miembros de la iglesia. Bueno, es una verdad, una realidad. ¿Por qué? Porque cuando uno es oveja, y también lo fui, no nací yo siendo pastor, uno tiene respeto a su pastor. Y cuesta acercarse al pastor. Ahora, si uno ve que el pastor es un hombre agresivo, o un hombre violento, o un hombre de carácter fuerte, menos ganas le van a quedar de acercarse a él. Por lo tanto, ya ahí se crea una barrera y por eso muchos abusan. Por eso decíamos que al principio que hay un liderazgo que no es bíblico y que simplemente mantiene la iglesia ordenada y todo funciona como en la cárcel. ¿Por qué? Porque se impone a través del miedo, no a través del temor a Dios, no a través del amor, a través del miedo. Sí. Del miedo, ¿por qué? Porque se manipula la mente, el corazón de la gente. Y como la oveja por naturaleza, estoy hablando del animal, claro, no de los cristianos, la oveja es torpe, así también hay muchos cristianos que son torpes y no entienden, no son capaces de discernir o exigir, ¿verdad? Como dice Daniela, que los líderes también cumplan con los requisitos bíblicos, porque como pastores a veces le exigimos a la iglesia muchas cosas. ¿Y por qué la iglesia no le exige también a los pastores, claro, tener el porte que tienen que tener? Entonces ahí nos damos cuenta que la cosa funciona solamente en una dirección, sí, pero no es recíproca. Entonces Dios nos ayude. Hay ejemplos de líderes tóxicos, hay algunos que están a la vista, ni siquiera hay que mencionarlos. Aquí en Santiago, en Chile, uno conoce a ciertos líderes o ciertas congregaciones, ciertos ministerios que uno sabe que son tóxicos, que son conflictivos, que son problemáticos. Ya no vamos a dar nombres, yo creo que la gente los sabe, los conoce y se da cuenta. Pero hay algunos que son un poco menos visibles, pero claro, están ahí también en lo secreto, en lo oculto, trabajando de mala manera. Y están malformando a cristianos. En la Biblia, en 3 de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, habla de un hombre llamado Diófretes, que este hombre, que era el líder de la iglesia de Gallo, era un mal líder, pésimo líder. Yo no sé cómo llegó al liderazgo, la Biblia no me da grandes detalles de cómo llegó al liderazgo, pero un hombre que se opuso a los apóstoles, siendo cristiano, se oponía a las visitas de los apóstoles, se oponía a hospedar. Este hombre amaba tener el primer lugar, rechazaba a los demás, se autoproclamó o fue un líder escogido por un hombre y era influyente, pero influía para mal. Ese era Diófretes. Otro ejemplo de un liderazgo tóxico es el ejemplo del rey Saúl, ¿ya? Que fue escogido precisamente por hombres, no por Dios. ¿Se da cuenta? El reinado de Saúl, el conflicto que trajo, la guerra, la división, al reinado de David que trajo unidad al pueblo. Ahí está el ejemplo más grande de un llamado, ¿verdad?, por Dios y uno escogido por el hombre. El rey Saúl, inseguro, celoso, desobediente, manipulador, pero lo eligió el pueblo, no Dios. Entonces, así como estos mismos ejemplos se replican hoy en la iglesia actual. Por todas partes hay líderes escogidos y levantados por hombres, y hay otros, ¿verdad?, que son levantados por Dios. ¿Ya? Muchos que se han incluso autoproclamado pastores, ni siquiera lo eligió el hombre, se eligieron ellos mismos. Se han dicho, no, yo tengo un llamado, nunca me han reconocido, entonces me busco a alguien que me ponga las manos encima y me unja como pastor y estoy listo. Y conocemos a varios también de esa forma. Y como conocen el oficio y como aprenden muchas cosas, pareciera que son auténticos,
pero nunca fueron llamados por Dios, ¿ya? Y hay otros, ¿verdad? Como decíamos, que los levantó Dios, pero lamentablemente se desviaron o apartaron de su llamado. Muchos de ellos, como dice Pablo también, por amor al dinero. Codiciaron el dinero, les gustó la plata y terminaron desviándose y apartándose a muchos males, ¿ya? Otros cayeron en la vanidad, se engrandecen, sobre todo si fueron prosperados, terminan envaneciéndose. Un líder tóxico es aquel que no enseña con el ejemplo, en primer lugar. Sí. Amén, amén. ¿Ya? Un líder tóxico no enseña con su ejemplo. Dice, pero no hace. ¿Ya? Porque yo no creo que a un pastor le guste tener hermanos sin respeto, No. hermanos insolentes o atrevidos. Entonces, ¿por qué mi pastor me trata así? Sí. ¿Por qué el pastor Es usa violento. el altar Un lenguaje. para avergonzar, para intimidar a la gente, para exponerla? Cuando la Biblia dice claramente, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y habla en lo secreto con tu hermano. Y si no te obedece, llama a testigos, habla con él. Ahora, si no quiere obedecer, si no quiere hacer caso ni a ti ni a los testigos, bueno, dilo públicamente. Pero dice, para que el tal se avergüence, pero pueda retomar, pueda volver. Pero a veces gratuitamente exponemos, juzgamos, criticamos y dañamos a veces a familias completas. Pues está haciendo un mal uso de la autoridad que supuestamente Dios a mí me confirió como pastor, No, como y líder. del altar también. Sí. Bueno, se mal usa el altar y de ahí viene mucha gente. Hay mucha gente herida, mucha gente dañada que dice, no, es que a mí, es que a mi familia nos avergonzaron, nos dañaron y el pastor usó el altar para lanzar palabrazos, para hablar de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado también con hermanos heridos, dañados? Dicen, no, es que en mi iglesia el pastor cuando predicaba tiraba para palabrazo o hablaba de la situación que habíamos vivido nosotros y de ahí nos avergonzamos porque todo el mundo sabía. Entonces, por eso digo que hay que tener un cuidado único. Es verdad que uno como pastor tiene que predicar y enseñar a la iglesia y advertir cuando hay situaciones. Pablo, cuando les llega el informe de la iglesia de Corintio, dice, ¿verdad?, que fue informado de todos los problemas que había en la iglesia de Corintio, que había divisiones, que habían contiendas, que habían pecado oculto. Bueno, de acuerdo a eso que le informaron, Pablo envía las cartas, porque el pastor no puede obviar cuando hay un problema en la congregación, pero tiene que tener sabiduría de Dios para poder exponerlo, para no dañar al resto. Pero hay que reprender, hay que exhortar, ¿ya? Pero el líder tóxico usa, manipula y abusa de su autoridad. Por eso la Biblia está llena de consejos, que antes de juzgar a un hermano también uno tiene que considerarse a uno mismo, porque no estamos libres también de caer en pecado, de caer en falta. Entonces, un líder tóxico es aquel que no enseña con el ejemplo, es aquel que demanda humildad, pero no son humildes, ¿verdad? Demandan sujeción, que se sujeten a ellos, pero ellos no se sujetan a nadie. Demandan fidelidad, pero ellos no son fieles. Entonces, son características, rasgos también de un liderazgo tóxico, ¿ya? Hay señales, hermana Daniela, de esta reproducción dañina. Muchos de estos líderes tóxicos, cuando la gente decide irse, abandonarlo, dice, bueno, yo te levanté, soy un rebelde, desleal, soy un canalla, te va a ir mal. Te maldigo, incluso algunos. Algunos maldicen. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención, y creo que lo dije por ahí en alguna predicación, es que uno como pastor, cuando uno tiene un alma pastoral, y si yo tengo un hermano, una familia, que ha estado conmigo un tiempo, pero de pronto ya no están cómodos en la iglesia, o han pasado situaciones que les han complicado, y ellos deciden ir a otro lugar, ¿cierto? Deciden ir a otro lugar a restaurarse, a sanarse, o simplemente a tener una nueva oportunidad, porque ahí es donde ya están marcados. ¿Qué hago yo como pastor? Le digo, no, quédense nomás aquí a morir, den la cara. O le digo, hermano, que Dios les acompañe, que Dios les bendiga. Si uno como pastor, uno tiene que velar por el bienestar de la persona. Tiene que velar. Si yo veo que el hermano en mi iglesia, o en la congregación que yo ministro, no está dando fruto, pero puede dar fruto en otro lugar porque a lo mejor se siente más libre o no encaja, yo tengo que dejarlo ir. Si las almas no son mi propiedad, yo tengo que
soltarlos y enviarlos en la bendición de Dios. No los puedo maldecir, no les puedo decir, ya ándate nomás, pero te va a ir mal. Eso es poner una carga sobre el hermano o la hermana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia evangélica ocurre esto. Hay hermanos que se están cambiando constantemente de congregación. Y eso ha traído disputa, división, contienda entre los pastores. Porque el pastor que se le va la oveja, ellos quisieran que uno, ¿verdad?, dijera, no los recibo porque ustedes son de ese redil. Pero si allá no crecen, si allá no son restaurados, si allá no tienen una oportunidad, bueno, dejemos que ellos crezcan. Que la responsabilidad sea de la oveja en el sentido de tomar decisiones. Porque pero no nos apropiemos de esa que alma. vuelve. ¿Sí? Y vuelven sanados, vuelven restaurados. Vuelven sanados y vuelven para trabajar y retoman sus funciones en la iglesia. Pero claro, como dice usted, pastor, es decisión de cada oveja. El pastor no se puede enseñorear de las ovejas. Exactamente. Y si la persona también se fue y se fue cometiendo un error y no es la voluntad de Dios, también va a vivir las propias consecuencias. Entonces es un trabajo que debemos dejarle al Señor. Bueno, es lo que como pastores tenemos que hacer. Yo a muchos le he dicho, mire hermano, váyase. Yo creo, mi opinión, que usted no está tomando una decisión correcta al irse acá. No es el tiempo, no es el momento. Pero vaya. Y si le va mal, regrese. Porque vamos a orar por usted. Pero en mi opinión, y es distinto a decir, le va a ir mal. Claro. No lo haga, no se vaya, porque aparte es un traidor. Y es peor aún, cuando hay un liderazgo tóxico, no solamente tratamos de impedir que la oveja salga, no importando su bienestar, sino que el nuestro, porque nos sentimos mal cuando alguien se va y se cambia de iglesia, ¿verdad? Sino que a veces traspasamos esa molestia, ese malestar al liderazgo. A la iglesia. A la iglesia en general. Y luego la iglesia cuando se encuentra con ese hermano, con esa hermana, no lo saludan, le hacen la cruz. Entonces, ese es un liderazgo pésimo, porque mi hermano si se fue de la congregación por razones lícitas, por razones fundadas, porque yo entiendo que también andan algunos que son cabritos, que saltan de un lugar a otro, no se sujetan a nadie. No estoy hablando de ese tipo, yo estoy hablando de gente buena, que a veces sufre, que a veces tiene alguna situación que lo obliga a salir. Incluso a veces cosas personales que no tienen que ver con la misma iglesia. Es que hay hermanos que están buscando crecimiento, por ejemplo, y no es malo crecer. Y si ven que en su congregación no se van a desarrollar, no van a crecer, bueno, oren a Dios. Y si Dios lo encamina a otro lugar, ¿quién soy yo para retenerlo? ¿Quién soy yo para sujetarlo a la fuerza ahí y que esté años ahí sin producir, sin hacer nada? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Acá tratamos de enseñar, miren, no somos los mejores, pero la experiencia nos ha ido enseñando. Y muchos de los que nosotros despedimos y decimos, bueno hermano, vaya, han regresado por lo mismo, por el trato, por la preocupación. ¿Ya? Incluso ha llegado gente de otras congregaciones acá y le hemos dicho, bueno, sánese, restáurese y luego vuelva. Si así usted lo siente en su corazón y Dios lo lleva, regrese al lugar donde usted nació, donde lo formaron, vuelva. ¿Por qué? Porque entiendo que las almas no son mías. Yo no ando peleando por la alma, ni ando buscando, ni ando pololeando almas. ¿Por qué? Porque entiendo que si Dios me dio un llamado genuino, auténtico, bíblico, quien va a respaldar esta obra es Dios. Amén. Y yo no puedo usar estrategias humanas, ni pillería, para tratar de ganar almas. Ojo, que muchos lo hacen, sí. Pero esos son liderazgos tóxicos. Ofrecen cosas. Ofrecen puestos. Véngase para acá, que tenemos un puesto para usted. En el coro, en el audio. Entonces, ese es un mal liderazgo. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo una pésima señal a la gente. Sí. Ya, aquí esto no es por pituto. El dueño de la obra es el Señor. Y el que va a respaldar la obra es Dios. Y nosotros damos gracias al Señor porque no vivimos preocupados de eso. Si algún hermano se quiere ir, yo le he dicho, hermanos, váyase, la puerta está ahí abierta, pero denos razones fundamentadas por las cuales se va. A mí me preocupa si se va alguien porque lo trataron mal, me preocupa si se va alguien porque no encontró un buen mensaje, me preocupa si se va alguien porque no encontró una buena formación o preocupación hacia ello. Ahí me preocuparía yo, ahí diría yo, aquí estamos fallando nosotros. No es una falla del hermano, nosotros estamos fallando como iglesia, como liderazgo. Pero cuando se van por otras cuestiones, yo digo, bueno, el hermano tendrá sus razones
Y si está cometiendo un error al irse, bueno, tendrá que regresar después, ¿verdad? Como decíamos nosotros, con la cola entre las piernas, pero regresan. Y ha ocurrido que algunos se han ido acá, han estado en otros lugares y han regresado y han dicho, pastor, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y nosotros tampoco podemos cerrar las puertas a eso. Todos son bienvenidos. Así que si usted está viendo y usted era de acá, vuelva, lo vamos a recibir. Bueno, estamos hablando entonces de algunas... de ese liderazgo tóxico que se va reproduciendo, que tiene una reproducción dañina, que va afectando a muchos cristianos, ¿ya? Ellos exigen obediencia absoluta sin permitir pensamiento crítico, que nadie los juzgue, claro, nadie los critique. Ellos tienen la verdad absoluta. Estos liderazgos tóxicos reproducen estructuras autoritarias en base al miedo, a la intimidación, no al servicio de calidad. Hay mucha gente, mire, si yo conozco muchas iglesias en donde llegan a correr, en donde literalmente las hermanas llegan a tiritar cuando el pastor la llama, pero es un liderazgo autoritario, bajo, ¿verdad?, el temor, bajo la presión, y son tan fuertes que nadie puede cuestionar nada. Bueno, es que el pastor dijo que tenía que hacer. Nadie cuestiona absolutamente nada. Puede ser incluso una estructura antibíblica, pero nadie cuestiona nada. ¿Por qué? Porque el pastor lo ordenó. Y el liderazgo tóxico, y esto es también un punto importante a considerar, forma líderes, porque de que forman líderes, pero también líderes controladores, líderes que callan, ¿verdad?, cualquier opinión y manipulan también. Es decir, son de los mismos. Es como decimos nosotros, este es el hijo de este otro, y le salió más malo que el papá, más escandaloso, más tóxico que el papá. Entonces, ¿por qué? Porque también se reproducen, pero se reproducen deformes, de mala manera, ¿ya? En Mateo capítulo 23, versículo 15 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros», ¿ya? Ahí vemos entonces que muchos líderes tóxicos, como lo eran los fariseos, hipócritas, buscaban prosélitos, buscaban gente a quien también poder, ¿verdad?, lanzar al liderazgo de esa manera tóxica. Existe el liderazgo sectario, ¿ya? Una iglesia saludable te conecta con el cuerpo de Cristo, pero una secta a uno lo aísla, lo encierra, ¿ya? Hay características también de un liderazgo sectario, por supuesto tóxico. Prohíben hablar con otras iglesias o líderes, ¿ya? Sí, yo conozco. No vamos a dar nombre. No. Queremos que los hermanos se den cuenta. Sí. ¿Cómo maneja Queremos el hacer un pastor? poco más amena esta conversación también. Sí, no queremos caer en esa crítica destructiva, sino que entender que a veces ese liderazgo sectario te aísla, te aleja del cuerpo de Cristo, porque los de la otra iglesia son también parte del cuerpo de Cristo. Y si yo te estoy formando bien, ¿cuál es el miedo que yo debo tener de que tú converses o saludes a otro hermano? Ninguno. No va a tener miedo de que me puedan robar las almas. Si yo estoy formando bien a los hermanos, no se van a ir. Sí. Si yo los estoy enseñando bien, no se van a ir. Si yo los alimento bien, no van a ir a comer a otro lado. Es verdad que hay algunos que son nuevos, que son inmaduros y que les gusta andar por las emociones, por los sentimientos. Con ellos, ¿verdad?, uno un poco más fuerte, como el caso acá de unas niñas que querían ir a unos eventos. Y yo le dije, ¿sabe qué? No, primero den testimonio acá, porque ustedes son tan niñitas que las pueden manipular, que les pueden lavar el cerebro, que cualquiera las puede engañar. Primero manténganse acá y después, cuando ya estén más maduritas, más firmes, hay un problema en los permisos. Porque uno tiene que cuidar también a lo suyo, pero no caer en aislar a la iglesia, porque eso es sectario, ¿ya? Por el contrario, tenemos que tener comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces prohíben hablar con otra iglesia, con otros líderes. Ahora, si yo como pastor veo que una oveja está hablando con un líder que es sectario, que es tóxico, yo decía, hermano, evite comentar o hablar con este pastor, porque este pastor es esto y esto otro. Porque yo debo cuidar a mi oveja. Ahora, si la oveja va a hablar, ya va a ser responsabilidad de ella, pero ya está advertido. Pero yo no puedo decir, hermano, si usted, yo veo yo con ese pastor, yo a usted lo voy a expulsar. Eso es manipular, eso es controlar, eso es sectario, ¿ya? Los líderes sectarios ven como amenaza todo lo que no está bajo su control. Cuando aparece alguien
que los confronta, alguien que se convierte en una piedra en el zapato, tratan lo más pronto posible de apagarlo, de aplacarlo, simplemente de expulsarlo, porque eso los puede sacar del control que ellos tienen. Muchos de estos líderes sectarios dicen cosas como: no salgas de aquí o perderás tu cobertura. O Dios solo está obrando con nosotros. Yo me acuerdo de un pastor que decía que el Señor estaba solamente con ellos, que era la única iglesia. La única iglesia. Entonces a veces caemos en esos errores. Amén. Muchas veces en estas iglesias o liderazgos sectarios, si alguien hace muchas preguntas, lo etiquetan como un rebelde. Como un rebelde. Y esta iglesia sectaria o liderazgo tóxico, todo gira en torno al líder y no en torno a Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En 3 Juan 1:10, sobre Diófretes, de quien hablamos, dice: no contento con eso, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí vemos un liderazgo tóxico totalmente, antibíblico, ¿ya? No sé cuál es el caso suyo, mi hermano, mi hermana, dónde usted está. Pero sí usted debe saber si está en el lugar correcto o no. Si está bajo un liderazgo bíblico, bajo un hombre de Dios, que claro, le faltan a lo mejor algunas áreas que pulir, como el caso mío. A lo mejor Dios tiene que tratar todavía en algunas áreas en mi vida, pero tiene que haber un alma pastoral, tiene que haber un cuidado de las ovejas, tiene que haber un buen trato, lo mínimo que tiene que haber un buen trato, una buena comunicación con la iglesia. Y usted, pastor, que va a ver este video, no sé si estará en línea ahora algún pastor, algún líder, o si usted está aspirando a ser un pastor en el futuro, confío que Dios le dé sabiduría y Dios lo encamine y lo capacite para lo mejor, y que tenga temor de Dios, porque la iglesia, los hermanos, no son nuestra propiedad, son propiedad de Dios, y al Señor vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho, ¿verdad?, como pastores. Entonces, si usted está bajo un liderazgo tóxico y si ama a Cristo y ama su salvación, huya de esos lugares. Lo decimos con toda propiedad, huya de esos lugares. Hay buenas iglesias. Algunos dicen: no, es que si me voy, ¿dónde me voy a ir? Claro. No hay otro lugar como este. No, si hay buenas iglesias. Hay iglesias que están siendo gobernadas por hombres de Dios. Y cuando hay una iglesia que está gobernada por un hombre de Dios, hay una garantía para usted, para su familia. Usted no tiene por qué seguir a un líder tóxico, a un líder sectario. No tiene por qué estar bajo ese alero y muchas veces disfrazado, ¿verdad?, de sana doctrina o defensores de la fe, etcétera. Porque a veces mientras más estamos ahí llamando la atención, pareciera que es más bíblico, pareciera que es más de Dios, ¿verdad? Porque son hombres valientes, porque yo de verdad he visto a veces: no, es que mi pastor es valiente, todos los demás pastores callan, y es este pastor nomás el que saca la voz, el que saca la cara, el que confronta. Usando un lenguaje inapropiado. Sí, un lenguaje vulgar. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. No podemos nosotros validar estas cosas. No podemos validarlas. Debemos lamentarlas. Y si usted está en una iglesia de esa, hable con su pastor, dígale: pastor, mire, me parece que esto no es correcto, es antibíblico. Pastor, mejore usted esto. Usted es un hombre de Dios, pero se está equivocando en la forma de expresarse, en la forma de pastorear, en la forma de mentorear a otros, porque no es correcto, no corresponde. Ahora, si su pastor es arrogante, es altivo, es soberbio, no admite consejo, bueno, huya de esos lugares, salga de esos lugares. Usted no ha sido llamado para ser esclavo de los hombres. Nosotros somos siervos de Jesucristo el Señor, y a Dios tenemos que darle cuenta de todas las cosas, ¿ya? Es lo que dice Pablo: no os hagáis esclavos de los hombres. No podemos hacernos esclavos de los hombres, somos esclavos de Jesucristo el Señor. Entonces, si está bajo un liderazgo tóxico, sectario, donde lo aíslan, donde lo han apartado incluso de la familia, lo han alejado de la familia, salga de ese lugar, porque es un liderazgo que a usted no le va a hacer bien, que lo va a deformar como creyente. Amén. Corra, busque un lugar donde realmente puede haber una cobertura genuina, auténtica del Señor, donde se exalte de verdad no al hombre, sino que al Señor. Así que Dios le bendiga mucho. Yo no sé, de verdad, este tema da para mucho, pero hemos querido simplificarlo simplemente para dar características de lo uno y de lo otro. El liderazgo bíblico versus el liderazgo tóxico. Pero quien toma la decisión al final
de dónde caminar y bajo qué cobertura ponerse, es usted como oveja. Ahora, si usted reconoce que estas cualidades de un liderazgo bíblico están en su pastor, manténgase ahí, sujétese, obedezca, como dice la Biblia, sea una oveja que produzca, una oveja, ¿verdad?, obediente, una oveja sujeta, que realmente alivie también el trabajo de su pastor, porque tenemos que ayudar a los hombres de Dios. No, estaba leyendo acá que para concluir tenemos unos puntos. Vamos a concluir, pastor, Sí, ¿cierto? sí. Se pasó rápido igual Sí. hoy día. Dice, ¿cómo cultivar el liderazgo sano hoy? Formar líderes con seguimiento, no solo por necesidad. Promover mentoría espiritual, que le hablamos al principio, no autopromoción. Valorar la rendición de cuentas como parte de la madurez. Fomentar una cultura donde se pueda corregir, pero hacerlo con amor. Tener estructuras que protejan a la iglesia del abuso de poder, que eso también es importante, que el mismo liderazgo también tenga la confianza para dirigirse a su pastor cuando lo observan que está cometiendo un error. ¿Cómo contrarrestar esto en la iglesia hoy? Enseñar que la autoridad espiritual tiene límites y está sujeta a Cristo y a su palabra. Jesús dijo que el discípulo, líder, nunca será mayor que su maestro. Promover la comunión con otras iglesias sanas, formar líderes con visión del reino y no de imperio personal, crear espacios de diálogo y evaluación, no miedo, reconocer que la iglesia no es de un hombre, sino del Señor. Y pastor, termino Ahí con está el texto. la cita bíblica para concluir. Bueno, ojalá que en estos últimos puntos que hemos señalado, cómo contrarrestar, por ejemplo, esto en la iglesia hoy, enseñar que la autoridad espiritual tiene límite. Sí. No podemos ser autoritarios y está sujeta a Cristo y a su palabra. Yo no puedo violar la palabra del Señor en mi rol como pastor. No puedo abusar del poder, no puedo exceder la autoridad que Cristo me da. El líder nunca, el discípulo nunca va a ser mayor que su maestro. Y si el maestro no trató de esa manera a las ovejas, ¿por qué las voy a tratar yo así? No puedo. Debemos también promover la comunión con otras iglesias, invitar a otra iglesia saludable, tener comunión, ¿ya? Formar líderes con visión de reino, no de imperio personal, porque muchos líderes están trabajando para sí mismos, no para el reino de Dios. Crear espacios de diálogo, de evaluación, no de miedo. Bueno, hay un sinfín de puntos que hay que tomar en cuenta al momento de formar líderes también, pero todo nos lleva a lo mismo, a la buena formación, al mentoreo, que es primordial, ¿ya? Hechos capítulo 20, versículo 28, el encargo de Pablo a todos los pastores de Éfeso cuando se despide de ellos, la versión Dios habla hoy dice así: por lo tanto, dice, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Pablo aquí deja muy claro que el Espíritu Santo nos apartó a nosotros para cuidar la iglesia que es de Cristo, quien la compró con su propia sangre. Y Dios nos ayude, pastores, Dios nos ayude, líderes, a ser esa clase de líderes que Dios quiere que seamos, esa clase de hombre que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Y no convertirnos en líderes tóxicos que dañan, que manipulan, que juegan con las almas, que lamentablemente usan todo y mueven todo para su propio beneficio, pero no hay una intencionalidad, no hay un deseo de formar buenos discípulos, no hay un deseo de formar buenos cristianos y de impulsarlos también para que ellos se multipliquen. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude a ser buenos líderes, a cumplir las características, las demandas del Señor para el liderazgo, a tener un buen carácter, que es importantísimo. Vivimos tiempos violentos y no queremos pastores violentos, queremos hombres humildes, que marquen la diferencia en esta sociedad violenta, que la gente que viene de afuera se encuentre con gente amable, con gente afable, con gente, ¿verdad?, que los pueda escuchar, que sea paciente, porque uno para enseñar tiene que ser paciente, y es lo que la Biblia nos demanda a nosotros los líderes, que enseñemos con toda paciencia. Así que Dios nos ayuda a nosotros. Dios bendiga su liderazgo, pastor. Si usted es un hombre llamado por Dios y se está esforzando y está tratando de hacerlo mejor, Dios le ayude, Dios le respalde. Pero si ha sido un rebelde, un soberbio, un altivo, un solitario,
bueno, arrepiéntase, le pida perdón al Señor y vuelva. Y haga las cosas bien mientras tiene tiempo, ¿ya? Porque no queremos condenarlo. No queremos condenarlo. Queremos que también usted haga las cosas bien. Amamos el liderazgo como amamos la iglesia. Y queremos ver hombres de Dios plenos también, llenos, satisfechos, contentos en su ministerio y no sufriendo, no padeciendo. Hay muchos que están solo sufriendo y es porque nunca fueron llamados por Dios. Amén. Y es a veces mejor soltar esa carga y ser un simple hermano y servir al Señor con gozo que estar sufriendo años y hacer sufrir a la familia por estar ocupando un lugar que no me corresponde. Entonces ahí está, amén. Y muchas veces dañamos a otras personas porque transmitimos, ¿verdad?, ese sufrimiento y ese dolor. Así que yo espero de verdad que el Señor les bendiga grandemente, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude a ser siempre, ¿verdad?, líderes conforme al corazón de Dios. Amén. Y para terminar vamos a leer los saludos. Nuestra hermana Eugenia Paredes, un abrazo desde la comuna de Tucapel. Gracias, Pastor, por compartir esta enseñanza. Bethesda local, Dios bendiga su vida, muy grande manera, lo use para nuestro provecho. La hermana Amanda Reyes, desde Coronel, mi pastor, junto a mi hermanita Daniela, dice mi hermano Felipe, que está detrás de las cámaras. Bendiciones, nuestro hermano José Devia, Dios le use para su gloria. Nuestro hermano Rorro dice, bendiciones, pastor. Nuestra hermana Eugenia está confirmando ahí la palabra. Janita Campos, sean muy bendecidos, pastor y compañía, que están atentos al programa. Nuestros hermanos ahí confirmando, el hermano Miguel Gómez también confirmando la palabra, Angélica Osandón confirmando, Teresa Sepúlveda confirmando, Orlando Rivera, Dios le bendiga, pastor, y hermana Daniela, Felipe, que les acompañan y dan bendición a todos nosotros, que nos aferramos a ser enseñados. Hermanos confirmando la palabra, nuestro pastor José Haddad, saludos y bendiciones, mi querido pastor Rubén, dice. Edgar Mora, bendiciones, pastor Rubén, le saludamos junto a mi familia, igualmente saludamos a nuestra hermana Daniela, a nuestro hermano Felipe. Muchas gracias, hermano. Pastor Haddad también, que nos dice también a la hermana Daniela y al hermano Felipe. Templo Maranata, Dios les bendiga, pastor, desde Coronel. Hermana Natalie, Templo Maranata. El hermano Freddy dice, muy buenas tardes, mi hermano, un excelente tema. He compartido algunos servicios ocultos por internet. Les conozco gracias a un gran hermano y excelente amigo, Miguel Castillo, que también los saluda por aquí. Son una gran bendición para mí y mi familia. Dios les bendiga grandemente por el tiempo que se dan para enseñar a otros. Nuestra hermana Alicia, bendiciones. Margarita Castañeda, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Elizabeth Carter, Dios le bendiga, pastor y hermanita. Bethesda local, la hermana Eugenia, que también está ahí agradeciendo por el tema de hoy. Nuestro hermano Víctor Conejero, Dios le bendiga a mi pastor, hermana Daniela, por la enseñanza. Karina Rojas, César Pastor, desde Quillón. La hermana Javi, la hermana Janet Villegas, que ahí están dejando sus saludos, así que agradecemos a todos los hermanos que estuvieron en sintonía también y por el tiempo que se dan para poder escuchar esto en estos tiempos. Yo ayer estaba escuchando una prédica y reflexionaba acerca, porque yo siempre digo, Señor, y uno ora siempre por un avivamiento genuino, ¿no? Estas cosas emocionales que se viven hoy día en la iglesia, que todos danzan, pero después salen todos iguales. Y yo oraba en mi corazón, decía, Señor, yo quiero experimentar ese avivamiento genuino. Y una de esas cosas es volver a la palabra. Todos los avivamientos en el mundo han sido porque las personas se volvieron su corazón a la palabra, a estudiarla, a escudriñarla con pasión, a cambiar formas, patrones, a romper la estructura, a pedir perdón, arrepentidos. Ese era un avivamiento y es lo que queremos ver hoy día, y por eso que queremos dar estos temas, para que la iglesia despierte y podamos tener en este último tiempo, que poco nos queda por todas las noticias y las señales que estamos viviendo, a volvernos al Señor con todo. Amén. Vamos a estar orando al Señor ya para despedirnos. Muchas gracias a todos los que han estado en sintonía, dejando sus comentarios, los pastores, los siervos. Dios les bendiga mucho, Dios renueve sus fuerzas también. Y Dios nos encamine siempre a lo mejor, ¿ya? La iglesia va a andar bien cuando los pastores, los líderes anden bien. Así de simple. Así que damos gracias al Señor
por todos aquellos que han estado presentes, por los que vendrán después, porque mucha gente nos sintoniza, nos ve después. Gracias al Señor tenemos una linda respuesta. El primer podcast de verdad fue una bendición también. Quizás más extenso, pero también tuvo hartas reproducciones. Eso quiere decir que mucha gente los visitó, está ahí y aún se siguen compartiendo. Y eso es lo que queremos, no ser grandes nosotros, edificar el cuerpo de Cristo. Como dice el programa, edificándonos en la fe. Queremos lo mejor para la iglesia y si podemos aportar con nuestra sabiduría, con el consejo bíblico, lo vamos a hacer con todo el corazón para bendecir muchas vidas. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos muchas gracias por este nuevo tema que nos has permitido compartir. Sin duda son temas vastos, pero Señor, yo creo que la enseñanza de hoy ha sido suficiente para poder enseñar, para poder instruir a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y también alentar y motivar a los líderes a hacer bien su trabajo, porque un día nos vamos a presentar frente a ti, Señor, el príncipe de los pastores, para recibir, Señor, de ti esa recompensa y ese galardón. Señor, bendiga a la audiencia, bendiga a cada hermano. Nos despedimos junto a Daniela en el amor de Dios, creyendo que tu bendición desciende sobre cada uno de nuestros hermanos auditores y también sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos encontraremos nuevamente trayendo un nuevo tema para edificar su vida. Bendiciones, que estén bien. Dios les bendiga.